Yo no estoy de acuerdo que nos convertamos en asesinos de jóvenes, sea lo que sea. Y por eso se hizo el decreto 111 porque era la única opción que nos quedaba. Claro. ¿Cuántos negocios cerrados en Durán? En Quevedo, en Quito. Date tú una vuelta cuando vengas a Quito, te vas entre La Patria y la Colón, a esa zona que era rosa hace muchos años, muchos negocios cerrados. Lo que hemos hecho que es militarizar la seguridad es justamente por eso, porque no tenemos más opciones, no hay opciones, se nos acabaron las opciones. ¿Cómo puedes pretender tú que unos tipos que manejan millones de dólares, una rentabilidad altísima que ningún negocio en el mundo te da, como las drogas, unos tipos de la nada van a querer dejar el negocio porque ya les dio un poco de miedo? Si vos me dices, hay algo bueno en todo esto, Ya, es Tengo aquí ya. un local Mm. que existe por 15 años. Busquen no competir, porque a veces uno no tiene ni el dinero. De formar esa idea, ese desarrollo a través de su retroalimentación. Mi querido Jean-Paul, qué gusto tenerte en Cracks. Bienvenido. pues contento de estar el día de hoy contigo y de compartir otras experiencias de nuevas, ¿no? Que es un poco lo que seguramente le interesará a la audiencia del programa. La Policía Nacional sacaba en días anteriores unas métricas de los 30 cantones con las, las, los datos más altos en cuanto a violencia. ¿Cuáles consideras tú que son esos factores detonantes que hacen que existan estas asimetrías en los territorios? Hay zonas en las cuales la criminalidad es, es muy fuerte y hay zonas en las cuales tú puedes vivir bastante seguro. Pero todos somos ecuatorianos, o sea, las condiciones son más o menos similares, pero realmente no todos somos iguales de cara a la criminalidad. No es lo mismo, ¿no es cierto?, nacer y vivir en Durán que nacer y crecer, ¿no es cierto?, en una zona rural de Riobamba, por ejemplo, donde realmente tus preocupaciones van a ser mínimas, ¿no? O sea, máximo, chuta, que te atropelle un carro, o que alguna se robe una vaca, qué sé yo, no sé. Pero realmente en Durán te juegas la vida todos los días. Todos los días te juegas la vida. Entonces, y pues te decía el rol del azar y la suerte, no es lo mismo vivir en una zona como Esmeraldas, en un barrio pobre de Esmeraldas, a vivir en una zona como la República de El Salvador, ¿no es cierto? Donde, claro, digo, lo máximo que te va a pasar es que te caigas de la ducha y te dé un derrame y chao. Entonces son cosas completamente distintas, ¿no? Y que es un tema eh, preocupante, ¿de acuerdo? Entonces, veamos justamente la problemática de todo lo que ha pasado en estos 3 años, 2 años, 3 años, donde comenzó la violencia extrema en el Ecuador. Y me gustaría saber lo que tú piensas, en cambio, porque lo he planteado en varios foros. Hay gente que está de acuerdo y gente que piensa que estoy loco yo. Y después vas a ver el por qué. Y lo que me has preguntado está muy conectado con lo que te voy a decir, está muy conectado. Y pues, eso me gusta mucho porque me has hecho preguntas que yo creo que resolverían los temas de violencia en el Ecuador, de criminalidad en el Ecuador. Entonces, te voy a explicar un poquito todos estos temas en detalle y para que tú veas que todo lo que hemos conversado desde que arrancamos esto tiene razón de ser. Primera cosa que es interesante, ¿no? O sea, que es Ah, realmente, digamos, preocupante, ¿sí? Es que no tenemos salida en el Ecuador. Por eso cuando tú me decías, me hacías estas preguntas del futuro y qué tenemos que hacer para el futuro, el gran problema es que actualmente en Ecuador estamos en un estado de no futuro. Lo que nos caracteriza es el no futuro, porque el decreto 111 que acaba de firmarse, se lo firmó porque no teníamos opción, no tenemos opción. La única opción que tenemos es realmente que Fuerzas Armadas pueda ser efectiva y pueda neutralizar a las bandas y salgamos del estado de indefección en el que estamos. Entonces yo siempre usaba esta metáfora que tú también que usé contigo de Sila y Caribdis, que es este barco que pasa por una zona muy estrecha, ¿no? Entonces si el barco gira mucho a la izquierda, se da contra las rocas y se destruye. Y si va mucho a la derecha, cae en un torbellino y se ahoga todo el mundo y también es el fin del barco. Y yo también usaba la metáfora y decía, pero el problema es que estamos en un barco que se está incendiando. Y tú sabes que si no saltas, te quemas, pero si saltas, te ahogas porque no sabes nadar. Y dices, entonces, ¿qué solución hay? Y estamos así. Entonces, lo que hemos hecho que es militarizar la seguridad es justamente por eso, porque no tenemos más opciones. No hay opciones. Se nos acabaron las opciones. Fuimos tan malos en los temas de política pública de seguridad en los últimos años que no tenemos opción.
Y la única opción que tenemos es decir que tenemos un conflicto armado en Ecuador. Mira que inclusive nuestra imagen internacional se va al piso. Los que querían venir acá de vacaciones, invertir acá, ¿cuándo un inversionista va a meter plata en un país que tiene un conflicto interno? O sea, debería estar un poco loco, ¿no? ¿Y cuándo un turista querrá venir a un país donde hay coches bomba, hay sicariato y o sea, hay canales de televisión que son ocupados? O sea, nadie. Entonces, pero nos vimos obligados a esto, ¿no? A decretar esto porque no teníamos más opción. Ujú, Y lo triste también de esto es que antes en el gobierno de Lazo se despidió el decreto 730 que ya facultaba y exigía al Comando Conjunto que las Fuerzas Armadas operen con la policía, y eso es mayo del 2023. Hemos perdido casi un año que tranquilamente ellos podían haber operado y no quisieron operar. Pero ahora entendemos todo porque ellos no iban a operar hasta no tener todas las garantías del caso. Y aparentemente este decreto 111 les da ya esas garantías que ellos tanto esperaban. Y por eso han decidido actuar, hemos visto ya varios operativos y eso ha sido interesante, ¿no? Pero mira dónde se conecta con lo que hemos hablado, porque yo estaba en discusión con algunos amigos que tenemos en común y yo decía pues que la solución para la inseguridad no está en irles a matar a esos jóvenes. ¿Por qué estamos pensando y estamos tan seguros que la única vía que tenemos es ir a matarles a todos? ¿Acaso esos jóvenes de 17, 18, 20 años no tienen otras oportunidades? ¿No deberíamos darles otras oportunidades? Entonces, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué pasaría si les diéramos a estos chicos varias opciones? Les dirías, verás, te podemos dar una beca de estudio en una universidad muy buena, te podemos dar un capital semilla para emprender, o te podemos, qué sé yo, colocar en una entidad para que tú desarrolles tu potencial, o cuarto, ¿no es cierto?, entras a un grupo criminal. Yo no estoy seguro que todos los jóvenes decidan de una irse al grupo criminal. Yo creo que si ellos se introducen en esto es porque no tienen opciones. mm, Y eso es culpa del Estado, es la ausencia del Estado en muchas zonas. Hemos abandonado a esta gente a su suerte. Cuando yo hacía estos viajes en la zona de frontera con Colombia, en Esmeraldas, por los temas de minería ilegal, tú te dabas cuenta que esa gente no tenía nada, no tenía nada a qué dedicarse, o lo que se dedicaba realmente le permitía tal vez sobrevivir, pero no le permitía tener una vida digna, tener un tema de movilidad social, mandar a sus hijos a la universidad, qué sé yo, tener una mejor casa. La gente sobrevivía. Entonces, yo siempre digo, los temas de seguridad pasan por los temas de emprendimiento, los temas de economía, los temas de transformación, porque esos jóvenes, yo no creo, por lo menos me resisto a creer que a esos jóvenes haya que irles a matar con militares. Porque tú has visto, cuando fueron a TC Televisión, estos chicos eran algunos menores de edad, ni siquiera tenían 18 años. Entonces, ¿cómo podemos pretender como sociedad en que tenemos que matarles a todos? Porque eso está en el discurso ahorita de la gente. Yo me peleo con mucha gente porque todo el mundo pide eso, pide que les maten y les arrastren y que... Yo digo, pero ¿será que nos hemos vuelto en una sociedad tan violenta e incivilizada que hemos normalizado la muerte y que queremos la muerte y buscamos la muerte y no nos importa matar a chicos, como te digo, de 16, 17 años, a pesar de que son criminales? Claro que sí, pero yo creo que sí tenemos la opción de rehabilitar a esa gente. Mira el modelo Bukele no sostenible. Él nos plantea cárceles de 40.000 personas, donde estos chicos de 18 años van a pasar 40 años presos. ¿Te imaginas? O sea, van a salir cuando tengan 58 años. ¿A hacer qué? ¿Usted qué? ¿Y quién va a financiar la vida de estos tipos durante 40 años en una prisión? Es absurdo. Y además, si pensamos que no los podemos revelar, ¿para qué les tenemos presos? Mejor les eliminamos, ¿no te parece? Entonces, yo me resisto a creer que ese sea el camino. Yo creo que ellos están ahí porque no conocen, como te digo, el chico que nace en Durán, lo único que conoce es la violencia, lo único que conoce es el crimen, lo único que conoce es la droga. No tiene otras opciones. Nadie ahí tiene movilidad social. Y esto explica por qué los grupos criminales son tan fuertes, ¿no es cierto? Hoy también peleamos sobre el numérico de estos grupos. mm, Y ahí, me acuerdo, Fernando Calderón hablaba de 50.000, que me parece una locura. Yo creo que deben ser unos 20.000, tal vez, quién sabe, 25.000, pero no es un dato menor. O sea, claro, no estamos hablando de que estamos peleando con 100 personas. claro. Estamos peleando con miles de individuos en todas las provincias del país. Entonces, no es un dato menor en todo caso, ¿no es cierto? Y además, mira que la mano dura no ha funcionado en Colombia, no ha funcionado en México. Llevan 23 años de guerra con el narcotráfico. Colombia lleva 60 años de lucha contra el ELN, las disidencias, el cartel del Golfo. En Brasil, por ejemplo, yo recuerdo impresionante, ¿no? No sé, tú viste las películas de La Ciudad de Dios,
tropa de élite, donde la policía militar va a las favelas a matar a los jóvenes. Tampoco ha funcionado, porque esa no es la solución. Hay violación a derechos humanos, hay excesos. Y yo recuerdo, estuve con medios chilenos ahora, y ellos decían, pero ¿por qué les están dando tantos prebendas a los militares? Ojo, esto puede desencadenar en violación a derechos humanos. En Chile es imposible que Fuerzas Armadas entre a seguridad interna. Eso está prohibido por la Constitución. En Argentina igual. Los militares no pueden entrar a seguridad interna, ¿cierto? Entonces, pero nosotros lo estamos haciendo, pero como te digo, porque no tenemos Ya no opción. tenemos Y, opciones. y, cuán- claro, y no sabemos cuánto va a durar, porque sería chévere decir, bueno, no, no, va a ser 2 semanas. Es como la pandemia, acuérdate, Marlo. Claro. A mí también en la pandemia, no sé si tú me preguntaste, otra gente me preguntaba, me decía, pero ¿cuánto va a durar esto? Yo me acuerdo una cosa muy chistosa. Tenía una persona que conocí por otro amigo acá, que era wedding planner, y hicimos un webinar para ellos. Y claro, mucha gente me molestaba porque decía, claro, tú terminaste tu tesis de doctorado para dedicarte a tu verdadera pasión, que es ser organizador de bodas. Ya. Y me acuerdo, hice este webinar. Y la pregunta que me decían, oye, ¿cuánto va a durar esto? Y les dije, por lo menos 2 años. Y te juro, el silencio sepulcral de toda la gente conectada. Porque claro, ellos pensaban que yo les iba a decir, vean, tranquilos, en una semana nos van a sacar y en una semana se reactiva todo. Así que tranquilos. Claro, es que no. Y lo mismo es en este tema. Si vamos a una guerra implica tiempo, recursos, capacidades. Y si ellos contraatacan, esto va a durar mucho tiempo. Como te dije, a México le está tomando 23 años y hasta ahora no salen. Y no van a salir porque la única forma realmente de que tenemos que salir de esto es la legalización. Es triste decirlo, pero es una política regional de legalización donde Colombia, Ecuador, Perú planteen eso, ¿sí? Uruguay lo hace. Uruguay tiene legalizado ya la marihuana. Uruguay exporta cannabis, gana dinero, cobra impuestos de las ventas que se hacen en los lugares autorizados. Seguramente tenemos cosas que aprender de los uruguayos. Canadá tiene un programa también de legalización de drogas duras, un plan piloto sobre 3 años. Eso es lo que hay que hacer, porque realmente el narcotráfico no es un problema de seguridad. El narcotráfico es un problema económico. Primera clase de microeconomía. O sea, ¿qué te dicen? Si la oferta baja, que es atacar la oferta que estamos atacando a los carteles, pero la demanda sigue siendo alta, el precio es alto, porque tienes un montón de demandantes para una oferta pequeña. Es lógica, es microeconomía, pero no entendemos eso y seguimos atacando únicamente la oferta cuando la demanda fuera es inmensa. Entonces, ponemos los muertos en un problema que no es nuestro. Ese problema no es nuestro, pero nos hicieron creer que era nuestro y por eso el Plan Colombia, el financiamiento de la guerra contra el narcotráfico, cuando es un problema de los americanos, es un problema de los australianos, de los japoneses, de los franceses. Ese no es nuestro problema. Entonces, yo diría, como serie de Netflix, habría que verse en Breaking Bad, ¿no es cierto? Porque lo que nos va a salvar es que la demanda de drogas se vaya hacia el consumo de las drogas sintéticas, el fentanilo. Ya. Nosotros no somos competitivos para tener laboratorios de fentanilo. Entonces yo entre chiste y broma les decía a veces en los webinars, charlas, les digo, a sus hijos no les manden a estudiar medicina, que abogado, mándeles a ser ingenieros químicos, a los Breaking Bad, ¿no es cierto? Esos ingenieros químicos que hacen las drogas sintéticas. Ese es el futuro, no se haga lío, nada de que conozco un jeque árabe, no, no, póngale a estudiar química, que sea un ingeniero químico, porque es el futuro de la humanidad. Entonces, pero ¿qué es lo que nos puede salvar? O sea, es tenaz. Entonces, la militarización no tiene solución, no es solución. Nos hemos visto obligados, no ha funcionado en otros países. Y, y no estamos seguros si la victoria puede ser rápida, ¿no? Porque yo decía hoy en la tarde en la radio, el periodista me decía, oye, pero ya se ha calmado esto, ¿no? Estamos capturando, están mandando mensajes de que quieren la paz. Les digo, cuidado, esa puede ser una estrategia para que nos cojan, ¿no es cierto?, desprevenidos, confiados de que esto ya se acabó. Y hay una frase de Nicolás Taleb que a mí me gusta mucho. Usualmente los cisnes negros golpean cuando más en seguridad estás, cuando más confiado estás, cuando más seguro te sientes, es que la ruptura te pega. Y esa sería la estrategia de ellos. ¿No es cierto? Hacernos creer que quieren la paz, que ya se han pacificado, y de repente bajamos la guardia y ¡pam! Nos pegan desde dentro. Entonces, frente a eso hay que tener realmente mucha precaución. Ahora,
Si la guerra no es la solución, la otra cosa es mirar a Colombia. Petro tiene el concepto de la paz total. Entonces yo digo, deberíamos aprender de un tipo que nos dice que la guerra no es la solución y que tal vez la paz sí lo sea. Y se sienta a negociar, a dialogar con el Clan del Golfo, que es un grupo de narcotraficantes. Entonces yo digo, un tipo que se sienta con unos narcotraficantes tan peligrosos como esos tipos, algo nos debe enseñar. Nos debe decir, ve, esto funciona, esto no funciona, hagan esto, esto no hagan, etcétera. Entonces, yo sí creo mucho en el concepto de no de la negociación, porque hay varias, sino de la pacificación. Deberíamos tomar medidas para pacificar. Yo siempre he dicho, cualquier estrategia que nos permita salvar una vida o 10 vidas, eso es lo que vale. No importa lo que sea, pero si nos permite salvar la vida de una persona, ese es el camino a seguir, ¿sí? Porque también podemos hacer la paz mafiosa que Bukele hizo, ¿no? A veces la gente se deja obsesionar por el modelo Bukele. Entonces dice, sí, Bukele, que no. Pero Bukele negoció con los jefes de las maras. Claro que tiene sus hermosos videos de marketing. Yo decía, Lazo Calale, y contrate al comunicador de Bukele, ese tipo es un genio. Pero no es la verdad. Bukele negoció con las cabezas de las maras, la Salvatrucha, la 18, y a cambio de esas prebendas que les dio a los jefes de las maras, no a los de abajo, que son los que están en las cárceles, ellos pacificaron las calles y dejaron de matar gente. La tasa de homicidios bajó, pero eso no es gratuito. Bukele tiene una demanda en la Fiscalía de Estados Unidos por paz mafiosa, porque es exactamente lo que él hizo. Y ya te digo, las cárceles tampoco son una solución, porque si no tenemos el control de las cárceles, evidentemente de nada va a servir que tengamos cárceles nuevas. Les vamos a dar juguetes nuevos, nuevos centros de operación, para que ellos hagan lo que quieran. Entonces, estas cárceles no van a funcionar hasta que no tengamos control. Y las barcazas tampoco. Es que yo digo, en políticas públicas de seguridad siempre vamos al revés. Estados Unidos acaba de cerrar la última cárcel que tenía en el Bronx, Nueva York. Inglaterra tiene un barco, pero es para tránsito temporal de migrantes ilegales. Pero nadie tiene estas cosas y nadie nos puede decir que funcione. Yo no sé quién le fue a vender esta idea al presidente, pero en su plan de gobierno no está. Y retomando un poco lo que hemos conversado, mira, interesante, cuando si tú vas al CNE, al plan de gobierno de Novoa, que está colgado y cualquier persona se puede descargar, esa parte de seguridad es súper técnica y es increíble porque él habla mucho de la relación seguridad y desarrollo. Y él dice claramente que la forma de salir de la violencia es a través del emprendimiento, es a través del empleo, de los temas productivos, económicos, no a través de la guerra, no a través de la mano dura. La mano dura no está en su plan, la militarización no está en su plan. El conflicto interno no está en su plan. Él habla de tolerancia, de resolución pacífica de conflictos, de mediación, imagínate. Eso es lo que habla. Entonces, yo siempre decía, cuando veía esa parte del plan de seguridad de Novoa, decía, el tipo que escribió eso, él debe ser el ministro del Interior. Ese tipo sabe y habla bien y conoce bien profundamente este tema. Él es el que tiene que salvar al Ecuador. ¿O será que eso escribió el ChatGPT? No lo sabemos, porque cuando queremos saber el plan Fénix, tampoco existe. No está el plan Fénix, ¿no es cierto? Y mira que es súper chistoso, pero faltando 2 días para que Lazo termine la presidencia, hizo un plan de seguridad y yo lo tomé, yo lo leí y me pareció fantástico. Y cuando lees el diagnóstico, el metástasis no es una sorpresa. Es realmente la crónica de una muerte anunciada, el metástasis. Mm. Y hay como 50 páginas de estrategias y de política pública en seguridad. Entonces, yo si fuera el presidente, cogería ese documento, le cambiaría de colores, de letra, lo que hacen a veces los chicos, ¿no es cierto?, cuando quieren hacer trabajos. Entonces, cogen el del compañero, le cambian la letra, el color, y dice, ya está. Y listo, ahí está el plan Fénix. Y no me haría mucho lío, ¿no es cierto? Entonces, pero es complicado. Ahora, el otro tema que es interesante del tema de la cooperación internacional. Hoy me preguntaban los chilenos de la mañana, tenemos que decir, por Dios, ayúdenos todos los países del mundo, que sea en equipamiento, en dinero, en inteligencia, en logística, en todo, ¿sí? Mientras más ayuden, mejor nos va a ir. Lo que no podemos hacer es traer tropas, porque nuestra constitución impide las bases extranjeras y además impiden que los extranjeros pernocten y usen bases ecuatorianas. No se puede hacer. Entonces, cualquier tropa que venga de otro país tendrá que hacer algo que los gringos conocen como el prehension attack, que son los ataques preventivos, lo que pasó en Angostura con los colombianos. O lo que hicieron en Irán, me acuerdo con un general. Ellos van a Irán, ven su blanco, lo neutralizan y salen. Duración de la operación, 2, 3 minutos. Es el tiempo que se queda, porque tendrán que quedarse el día. Es decir, podemos tener tropas argentinas, chilenas, lo que tú quieras, pero no Ujú. pueden quedarse en Ecuador. Ah, Tendrán que salir por barco, por avión,
pero solamente pueden quedarse para operaciones muy puntuales, porque nuestra Constitución no permite ese tipo de cosas. Y mira que al permitir eso, cada vez más nos enfrentamos al concepto de Estado fallido. Somos ya un failing state, un Estado que comienza a fallar. Pero si permitimos estas cosas, estamos muy cerca de Haití. Y siempre en las charlas del año pasado yo les decía, verán, nos acercamos a Haití, nos acercamos a Haití. Y la gente como que no creía, ¿no? Y actualmente estamos casi como Haití. O sea, cuando yo veo los niveles de violencia de Port-au-Prince, de la provincia de Haití, no son muy diferentes a Esmeraldas o a Durango o a Quevedo. Son muy parecidos, ¿sí? Tenemos la tasa de homicidios más alta de toda América Latina. Somos el país más violento de América Latina, por encima de Haití, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, de todo lo que te puedas imaginar. O sea, nuestro caso realmente es igual. La cantidad de negocios cerrados, ¿no? O sea, si tuviste, como estamos en temas económicos, Claro. ¿cuántos negocios cerrados en Durán, en Quevedo, en Quito? Date tú una vuelta cuando vengas a Quito, te vas entre La Patria y la Colón, a esa zona que era rosa hace muchos años, muchos negocios cerrados, mucho negocio cerrado. Entonces, en el centro de Quito, sin vida. A las 6 de la tarde la gente ya cierra los locales comerciales. El centro de Quito no tiene vida en la noche, porque realmente es demasiado peligroso. Entonces, es realmente preocupante todo eso, ¿no? Entonces, yo no creo que la solución sea matar a los jóvenes. Yo no creo, hay mucha gente que piensa eso. Entonces digo, oye, entonces regresemos a la etapa de los nazis. Pongamos campos de exterminio y les damos gas, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué perder el tiempo? Yo no creo en eso. Yo creo que realmente tenemos que ofrecerles oportunidades a los jóvenes. Y eso, mira que ni siquiera debería ser una carga para el Estado. Esas becas deberían venir del sector privado. Esos capitales semillas deberían venir del sector privado. ¿No es cierto? Es decir, vamos a construir la seguridad a través de esto. Pues la universidad, ¿no es cierto? La UTP, que conozco bien, tengo muy buenos amigos, Universidad Excelente Loja. Ellos podrían dar becas de estudios a estos chicos desmovilizados, darles otras oportunidades de vida porque no las tienen, ¿sí? O darles capitales semillas para que pongan negocios. Yo he conocido desmovilizados en Colombia que tienen empresas legales y les va bien. Y ya no han empezado y ni han vuelto a delinquir y están en procesos ilegales. Yo creo en ese tema de la reinserción y rehabilitación. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Yo no creo que realmente estemos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Esta Zurita también hablaba de este trueque. Decía que entregan las armas y les damos un dinero, les damos ayuda, seguimiento, mentoring, ¿no es cierto? Lo que tú conoces bien, tú eres un coach. Hagámosles coach, mentoring, cambiemos la mente a estos chicos para que quieran hacer cosas diferentes. Pero si no tenemos fe en ellos, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿para qué les vamos a encarcelar a unos chicos que pensamos que no tienen futuro, a unos chicos que pensamos que no se van a poder rehabilitar? Me parece que eso es absolutamente fuera de sitio, ¿no? Y mira, somos en contrasentido. En otros países, el porte de armas es restringido, el acceso a las armas ligeras es restringido. Y nosotros, en cambio, liberábamos. Lazo flexibilizó eso, entonces era al revés. Petro acaba de despenalizar el tema del consumo de drogas y nosotros aquí queremos criminalizar. Echamos abajo una tabla de consumo. Entonces, todas las acciones que hemos tomado, estamos al revés de lo que se hace a nivel internacional, al revés de lo que dicen los indicadores internacionales de seguridad. Entonces, mira esta otra política que Colombia, ahorita nos queremos pelear con Colombia. Cuando más necesitamos de los colombianos, nos queremos pelear. Entonces le decimos, o sea, es que es absurdo, ¿no? Le decimos a Colombia, ¿sabe qué? Les vamos a expulsar a 1.500 delincuentes y les vamos a dejar ahí. O sea, eso es inaudito. ¿Y Colombia qué fue lo que dijo? Verá, primero, usted y yo tenemos un contrato de repatriación, es otra figura. Y eso se hace uno por uno y se estudia cada caso. Y de ahí, el año pasado se presentaron 10 casos. 7 aceptó Colombia y esa gente se repatrió. ¿Usted quiere traerme 1.500 personas? Jamás, ¿no es cierto? Porque es una figura de expulsión. Entonces, ¿qué implica? Mira, para los presos, el paraíso. Porque si a mí me condenaron a 15 años de cárcel y yo acabo de cumplir 5 en el Ecuador y el presidente me deja en la frontera, si yo no tengo ninguna causa abierta en Colombia, soy hombre libre. Y es lo que dice la justicia colombiana. Esas personas llegan a la frontera, les vamos a revisar, pero si 1.000 de ellos no tienen ninguna causa abierta en Colombia, se saldrán en libertad. Entonces, imagínate, yo maté gente en el Ecuador, me dieron 15, 20 años de cárcel, ya cumplí 5, me regresan a Colombia y me dan la libertad. Entonces, los PPLs deben estar felices, porque no van a volver a la cárcel. Los únicos que le van a regresar a la cárcel son los PPLs que tienen asuntos pendientes en Colombia. Entonces, el tipo que mató también en Colombia, que robó, que extorsionó en Colombia y le tienen fichado, él regresa a la cárcel
y tendrá que seguir un juicio en Colombia y le darán otra pena, porque es buscado en Colombia. Pero si esos tipos no son buscados en Colombia, son hombres libres. Entonces, imagínate, vamos a dejar en la naturaleza miles de personas que no sabemos si se quedarán en Colombia o vendrán otra vez ilegalmente a Ecuador, porque es lo que pasa. Con tantos pasos ilegales, esa gente va a regresar a Ecuador Claro. y no hemos resuelto absolutamente nada. Entonces, otro error más de política internacional que estamos justamente tratando. Entonces, mira que estas cosas son complejas. Tenemos una cultura de muerte, ¿no es cierto? No vamos a una cultura de vida. O sea, no pensamos que podemos rehabilitar, reinsertar a la gente. Tú sabes, tú debes conocer en los temas de responsabilidad social empresarial. Hay un indicador que se llama número de PPLs contratados. Yo te pregunto, ¿cuántas empresas en el Ecuador contratan PPLs? ¿Cómo se hace un seguimiento de ese indicador? Las empresas tienen responsabilidad en el tema de cárceles, pero realmente no se dan por enteradas o no lo quieren hacer o no saben que lo pueden hacer. Pero realmente ellas tienen una corresponsabilidad en los temas de seguridad, en los temas de cárceles, y yo creo que es una cosa que deberíamos realmente recordarles a esas personas. Entonces, ya para terminar, mira que podemos pensar que el presidente está haciendo eso por su reelección. Yo lo que creo es que se está jugando realmente el todo por el todo. Es, el todo, es como si vamos al fútbol, ¿no es cierto? En el partido de Liga de la final que vimos hace poco, Liga se vuelca al ataque en los últimos 5 minutos y deja su arco vacío. Y inclusive el Dida se va como delantero porque quiere meter el gol de triunfo. Pero deja todo fuera desprovisto. Y al primer contragolpe le van a meter un gol. Y es lo que nos puede pasar, porque si esto no funciona y la violencia aumenta y los muertos aumentan, todo va a perder credibilidad. Fuerzas Armadas, el presidente, por la falta de efectividad. Y chao reelección. Pero si esto realmente funciona, claro, ese catapulta al 2025 como el futuro presidente del Ecuador, pero por supuesto, porque él fue el único que implementó una estrategia que funcionó. Pero el riesgo es sumamente alto, porque ya te digo, o sea, yo decía, la entrevista en la tarde, decía, pero es que me parece extraño. ¿Cómo puedes pretender tú que unos tipos que manejan millones de dólares, una rentabilidad altísima que ningún negocio en el mundo te da, como las drogas, unos tipos de la nada van a querer dejar el negocio porque ya les dio un poco de miedo y no, esos tipos van a defender a capa y espada su negocio porque eso les genera una rentabilidad inmensa. Los carteles mexicanos, ¿tú crees que ellos van a aceptar que la gente aquí deponga las armas? Jamás. Y además ellos saben que los que depongan las armas no importa, tienen que quieren trabajar para ellos. Y 5.000 más que quieren ser sicarios y que van a matar por ese dinero del narcotráfico. Entonces, el tema no es tan fácil y no podemos confiarnos en función de lo que estamos viendo. Pero, y además, mira, mucha gente infiltrada, ¿no? Yo daba este ejemplo de México, cuando empezó la guerra contra las drogas con Vicente Fox en el año 2000, después de los 70 años de la dictadura perfecta del PRI. Este tipo dijo, se acabaron las amistades, los compadrazgos, yo voy a hacer la guerra contra el narcotráfico. Pero no pudo, porque se dio cuenta que sus policías militares, sus hombres de inteligencia, los ministros, todo el mundo trabajaba para los narcos. Hijo Es de que en mí. ese tiempo había plata para todos. Entonces el PRI organizaba los carteles por zonas, dos grandes carteles, y había plata para el presidente, para los ministros, para los policías, los militares, la gente de inteligencia. Todos vivían felices en México. Por eso los niveles de violencia eran bajos. No había. Y el narcotráfico ya estaba ahí por lo menos 30 años, desde los 70. Y si tú ves la violencia en México, del 70 al 2000 no existe. O es muy pequeña, o es controlada. Esto se dispara desde el año 2000. Entonces, con el metástasis y todo lo que tenemos, imagínate lo que implica, ¿no es cierto?, meterte en una guerra con todo, cuando todo está infiltrado. Por eso decía que tal vez de traer tropas extranjeras era una solución, o gente de inteligencia de afuera, porque esa gente no está infiltrada, esa gente ya no está vendida al narcotráfico y tal vez podría tener mejores resultados que los nuestros, porque tú en una reunión de seguridad no sabes con quién puedes confiar. Tú te sientes a hacer política pública de seguridad y no sabes quién trabaja ya para el narco, quién le va a pasar la información, quién va a filtrar todo, como el caso de Fito, ¿no es cierto? Mira lo que acaba de pasar. Dos presos de alta peligrosidad salen de la cárcel como que no pasa nada. Salen seguramente abrazando a todo el director de la cárcel, hicieron una fiesta y salen por la puerta grande, como si fueran los dueños de la cárcel. O sea, ese es el Ecuador, eso es lo que está pasando. Entonces, es sumamente grave todo lo que nos está pasando. Entonces, yo te diría que la solución no es simple, pero yo sí quería enfatizar, perdón que me haya alargado más de la cuenta, pero para mí era muy, muy importante todos los temas de los jóvenes.
Yo no estoy de acuerdo que nos convertamos en asesinos de jóvenes, sea lo que sea. Pueden ser los peores del mundo, los más sanguinarios, pero yo siento que hemos sido injustos con ellos. Hay una ausencia del Estado, una falta de oportunidades y por eso ellos se han metido a la criminalidad. A menos que empecemos un discurso con Locke, con Hobbes, con Rousseau, sobre si el ser humano es malo por naturaleza, ¿no es cierto? Los libros de Yuval Harari a veces lo de Jared Diamond también, pero yo me resisto un poco a creer esto. Yo creo que más bien la solución está por la pacificación, la legalización, el dar mayores oportunidades y no por el tema de militarización y de mano dura que no han funcionado en otras partes, ¿no? Pero como te digo, no teníamos opción y por eso se hizo el decreto 111 porque era la única opción que nos quedaba. No nos quedaban más opciones y es lo que está pasando en el país, ¿no? Qué salvaje este escenario. Y bueno, pues lo Ay, que pero me faltó el bueno, perdón, me faltó el bueno. Ahora, si vos me dices, "Ay, hay algo bueno en todo esto, ya. es el escenario Medellín, ¿no es cierto? Nos encanta Eso Medellín, te vos iba a sabes. decir. Ruta N, Ruta N, claro. Ruta N, la innovación social, o sea, una ciudad increíble como Medellín, además de mujeres espectaculares y todo. Aunque no es de las mujeres más guapas de Colombia, hay mujeres más guapas en Cali, en Barranquilla, en Ibagué. Solamente como dato, nada más, solo como dato para la gente que nos ve. Pero mira que yo les decía, alguien me decía, pero es que claro, le mataron a Pablo Escobar y todo cambió. Le dije, nada cambió. Pablo Escobar se murió y simplemente cogieron las rutas de él y se dividieron las rutas y los clientes, eso fue todo. Él fue simplemente, él era un proveedor. Él fue un tipo inteligente, muy vivo, ¿no? Él se dio cuenta que había una cosa que tenía una gran demanda en los Estados Unidos y dijo, yo puedo producir eso, yo puedo exportar eso. Y fue eso, un gran empresario, fue, sí, no que era un tipo del mal, era un tipo sin ética, sin valores, un tipo sanguinario, pero realmente como empresario y como un tipo visionario de los mejores, ¿no? Porque él se dio cuenta de la demanda de cocaína que había afuera, y él dijo, yo podemos, podemos vender eso y con eso nos hacemos millonarios, que fue lo que pasó. El resto ya es un tema de ética, de valores que evidentemente nadie puede discutir. Pero en Medellín no se pacificó porque fueron los militares a las comunas a matarles a los jóvenes. A ellos les salvaron a través de la educación, por ejemplo. Si tú ves, si estás viendo Medellín, hay unos bloques grandes, inmensos en las montañas, bibliotecas financiadas con fondos internacionales. Entonces, a los jóvenes en Medellín les salvaron a través de la educación, de la cultura, del deporte. Y la empresa privada también se puso al hombro todo, se puso al hombro todo. Ellos dinamizaron la ciudad, comenzaron a sacar a esos jóvenes de la criminalidad y le apostaron al Medellín del futuro. Entonces, claro, el ejemplo siempre que yo quiero ver es eso, es apostarle a un modelo como el de Medellín. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer eso a Medellín, volverse la ciudad más violenta, con una tasa de homicidios de 300 homicidios por 100.000 habitantes? Imagínate, 300. Nosotros tenemos 46. Ellos tenían 300 y así salieron. Pasaron de ser la ciudad más violenta del mundo a ser la ciudad en el 2013 la más innovadora del mundo. Es decir, desde la muerte de Pablo Escobar hasta el 2013 pasaron 20 años y Medellín pasó a ser la ciudad más innovadora del mundo. Pero le tomó 20 años. Pues significa que esto que nos está pasando va a demorar en recuperarse. No va a ser tan rápido, ¿no? A Claro, menos que vayamos, como digo, a la legalización, a la pacificación, al tema de oportunidades, que me parecen a mí caminos más rápidos, pero más complejos, pero la guerra no es la solución, la mano dura no es la solución, no ha funcionado. Y como digo, yo tengo mucho el tema de los contraataques de ellos, cómo ellos van a contraatacar, tienen armas de grueso calibre, tienen inteligencia, tienen logística, pueden comprar en varias ciudades, o sea, el tema no es fácil. Esfuerzo no es un tema rápido, no es un tema fácil. Lo único positivo es que esto nos ha unido. Es como el fútbol o la guerra del 95, ¿no es cierto? Ni un paso atrás y todos éramos ecuatorianos. Aquí está lo mismo. Y eso ha sido realmente increíble, ¿no es cierto? Porque hay gente que piensa diferente, se ha unido y ha dejado de lado muchas cosas. Y ahora también hay que apoyar al presidente, no importa que esté tomando ciertas decisiones no muy correctas, pero le vamos a apoyar. Y vamos a ser un solo país y vamos a ayudar a los militares, a los policías, y vamos a aplaudir. Y somos ecuatorianos y ponemos mensajes de aliento, de esperanza. Excelente. Esa es la única cosa, de todo lo que nos está pasando, la única cosa que yo he visto positiva es eso, la unión que hemos logrado, la esperanza que hemos creado, digamos, sí, la motivación para salir de esto y que estemos todos del mismo lado, remando del todo lado, del mismo lado y que nadie esté por fuera. Eso me parece lo más increíble. Pero mira que
Ha sido curioso, pero muchas de las cosas, soluciones que yo te planteo, están desde el lado del emprendimiento, de la innovación, de la economía, no están del lado de la militarización en los casos de seguridad, y eso lo hace muy interesante de todo lo que hemos conversado. Así que eso hasta ahí, Eh, Una de las cosas claras que ponen sobre la mesa es de que esto va a tomar tiempo. Mm. Cuando hablábamos de la pandemia, no es sino 2 años después cuando empieza a haber la primera vacuna que llega, las vacunas, y con todo lo que eso significa. Parafraseando, le decía justamente a mi esposa, ahora en la tarde, digo, cuando uno salía de casa en pandemia, sabía que salir ya que con la mascarilla, que con el alcohol y manteniendo el distanciamiento correspondiente, pero y ahora, en estado de guerra, ¿cómo se supone que tienes que salir de casa? ¿Cómo sales de casa tú, Jean Paul, en este estado de en guerra? los actuales momentos, dices tú, ahorita. O sea, ¿qué medidas he implementado yo en los actuales momentos? ¿Eso Claro, me claro. dices? ¿Cómo sales? Claro, en tiempos de pandemia, sabes que tu mascarilla, el alcoholcito, en fin, Ya. llegas de O la sea, calle, te sacas la verás, ropa. otra cosa que me gustó, te digo que me gustó el día miércoles que salí, es que me encantó una cosa, que me acordé de cuando yo salía de la pandemia, porque había que hacer compras y había que hacer cosas, ¿no? Porque si no te morías del hambre. Entonces, yo tenía la suerte de estar muy cerca de un centro comercial, de un supermercado, y claro, entonces yo tenía esa suerte, ¿no? Entonces iba a pie. Pero para mí lo más increíble era salir a la calle y no ver vehículos, y no ver casi gente. Para mí eso era el paraíso. Porque claro, antes de la pandemia era un desastre, ¿no? Los caos, el tráfico, las multitudes. Yo no sé tú, pero yo odio cuando hay mucha gente. Odio, me Ah, parece insoportable. Y el miércoles que yo salí, porque tenía una reunión de trabajo en la tarde el miércoles, yo salí y te juro que hay un parque cerca que es el Parque de la Carolina. Y en un parque tan grande como ese, creo que en el trayecto que yo hice, que fue de unos 20 minutos, creo que vi 10 personas, con suerte. ¿en serio? 5, pero con suerte había 10 personas. En todo un espacio grande había 10 personas. Y en la calle casi no había carros. Y vos decías, oye, pero ¿qué pasó? ¿Volvimos a la pandemia o qué? Hay Y, otra pandemia, y porque nadie nos ha avisado que hay otra pandemia. Pero, y después te digo, la gente no entiendo cómo, y lo más triste es que yo creo que la gente no aprendió nada de la pandemia. Salió peor de la pandemia. Las empresas igual, porque no entendieron que realmente debían mantener el teletrabajo en parte, ¿no? El híbrido. O sea, el empleado va 2 días a la semana, 3 se queda en su casa y listo, y vamos midiendo la productividad y seguramente si él está en su casa con su familia, con sus cosas, será más productivo, pero el paradigma del jefe controlador no se nos va, ¿no es cierto? Y en las universidades igual, ¿no es cierto? ¿Por qué los estudiantes regresan todos los días a clases? ¿Para qué? Si pueden ir 2 días a la semana, el resto de días pueden estar en la casa y pueden seguramente estudiar cuando quieran. Uno que ha sido profesor en línea sabe eso bien. Yo en la San Francisco tenía estudiantes en línea y estos chicos estudiaban en la noche, en la madrugada, cuando querían. Pero el material estaba colgado. Yo, no hace falta que el chico esté obligado a estudiar en la mañana, en la tarde, él entra cuando él quiere. Además, yo reviso en qué rato entró, si entró, no entró. Listo, no hay lío. Pero no aprendimos a hacer eso, ¿no es cierto? Yo fui director de planificación en una universidad en el centro del país y peleaba por estas cosas, por esas barbaridades. Y recuerdo que una vicedirectora decía, pero es que ya se acabó la pandemia, tenemos que volver todos. Y decía, pero por Dios, no hemos aprendido nada de eso, o sea, ¿en qué mundo vive esta persona? O sea, y realmente no nos damos cuenta que ya tenemos la tecnología, las costumbres, los hábitos, todo. Y que realmente no importa que la violencia esté afuera. Podemos quedarnos en nuestras casas 3 meses hasta que los militares hagan lo suyo. No pasará nada porque seguiremos siendo productivos, seguiremos haciendo lo que hacíamos en la pandemia. Yo por lo menos seguiré escribiendo mis libros, dando mis conferencias. Yo no necesito salir a ningún lado. Entonces, ¿cómo salgo yo? Yo salgo muy claro, poco. claro. Salgo lo estrictamente necesario. Hoy día, por ejemplo, tuve un poco de temor, porque claro, con este tema de atentados, fui a un centro comercial que queda cerca, porque tenía que hacer unas diligencias sí o sí. Pero yo decía miércoles, yo hablo de estos temas y yo hago exactamente lo que estoy diciendo que no haga, que es ir a lugares de alta concentración de gente, porque realmente eso es lo que no podemos hacer. No podemos ir a lugares masivos, porque esos son blancos perfectos de la criminalidad, ¿no es cierto? Ellos siempre van a tener como blancos centros comerciales, hospitales, universidades, ministerios, zonas de alta afluencia,
porque pueden causar el mayor daño posible y causar el mayor terror posible. Entonces, uno debe salir lo que menos puede, lo esencial. Si uno puede hacer que las cosas traigan acá, que las traigan, ¿no es cierto? Trabajar aquí con el teletrabajo, etcétera, y exponerse lo menos posible hasta que esto ya se calme. Pero también tenemos que estar conscientes, como hemos hablado en este momento, que tal vez tarde mucho en calmarse. Y Mm, eso hay que ver cómo aprendemos a vivir con eso, ¿no es cierto? La gente que vivía en Medellín en los 80 tuvo que aprender a vivir así, a pesar que todos los días había bombazos, todo el día había muertes, todo el día había atentados. Entonces, pero tienes que seguir viviendo, no puedes tú cortar tu vida, ni deprimirte, ni dejarte caer. O sea, tienes que desarrollar dos conceptos que no hemos hablado. El uno que es la resiliencia y el otro que es la antifidad del libro de Nicolás Taleb también. Y yo aprendí eso haciendo kickboxing, que hago desde finales del 2020. Porque claro, tú golpeas, ¿no? Y tú crees que cada golpe que recibes o que das te debilita, pero es falso. Cada golpe que tú recibes te pone más fuerte. Yo cada vez que me duele la mano o me duele alguna parte por alguna cosa que hacemos o la pierna, no es que me siento más débil, me siento más fuerte. Entonces es muy chistoso, ¿ves? Cuando yo comienzo los entrenamientos me da flojera, o sea, no quiero hacer. Y la fuerza que tienes que en el cuerpo te permite hacer eso. Entonces eso explica de que en lugar de que te debilita más bien la antifragilidad, te pone cada vez más fuerte. gracias, hermano, nuevamente por estar aquí. Gracias a ti. Un fuerte abrazo para ti, para la audiencia de tu programa, pues para la gente también de Loja. Chao, chao, chao. Suerte. Gracias.